finaliza ese plazo para que se puedan entregar las ternas de cada uno de los departamentos. De esas ternas, el presidente Bernardo Arévalo elegirá al gobernador departamental. Eso será en los 22 departamentos. Fernando, ¿era este el camino, realizar este proceso? Que este es un proceso nuevo, nunca lo habíamos visto y hasta ahora estamos viendo en tiempo real cómo se desarrolla y todos los problemitas que pueden surgir. Bernardo Arévalo simplemente pudiera haber hecho lo que se hacía anteriormente y es básicamente poner a dedo a quien quisiera. ¿Era este el mejor camino? Bueno, estamos ante una situación en donde el presidente constitucional de la República, Bernardo Arévalo, toma una determinación y decisión de abrir un espacio a la ciudadanía para que exista una intencionalidad total de participación de gente nueva en política, porque al final eso era la base de esta apertura. Democratizar el proceso, ¿no? Que no sea algo tan alejado. Pero nos topamos con que la vieja política siempre está allí queriéndose colar de una manera que pues naturalmente están en todo su derecho cualquier ciudadano y ciudadana. Sin embargo, la idea era, pues como bien lo apuntalaste, democratizar esto de una forma en cuanto a invitar, jalar, tener a nuevos bríos, nueva sangre, tener esa nueva política y sobre todo direccionar esto a la juventud, ¿verdad? Poderle decir, mire, hay una nueva opción y véngase. Se puede participar. Guatemala realmente necesita de esa nueva sangre política. Sin embargo, el exceso de apertura a este espacio de las ternas de gobernadores, pues ha dado como resultado que definitivamente ya se escuchen nombres que son más que reconocidos dentro de la política guatemalteca, que no generan realmente pues mucha confianza, mucha felicidad al final a varios sectores. Por supuesto, ese derecho es un derecho constitucional, el de participar en este tipo de actividades, y el presidente fue muy claro en cuanto a que se abría esta posibilidad para tener pues esa participación activa de la ciudadanía. Ahora bien, tenemos que tomar en consideración que la elección de los gobernadores es un paso fundamental para el trabajo que el presidente de la República, sea quien sea, en este caso Bernardo Arévalo, para estos 4 años va a realizar alrededor de todo el país. ¿Por qué? Porque la presencia del presidente como tal en cada uno de los territorios es virtualmente imposible. No puede estar atendiendo la problemática de los 22 departamentos y estar dedicándole tiempo de su agenda a ver qué sucedió en Petén, qué pasa en Huehuetenango, qué sucede. Claro, cuando hay una circunstancia que es muy específica y muy especial, lo va a hacer, pero para eso el gobernador es el representante del presidente de la República en su territorio y tiene una tarea muy importante: cohesionar, trabajar con sinergia con las autoridades municipales, ¿verdad? Con las autoridades locales que realmente sean reconocidas como tales y buscar el mejoramiento de ese departamento a través de ¿qué? De que sus municipios puedan de verdad tener un líder o una lideresa que marque un paso innovador en lo que se pueda generar como bienestar, como bien común para la comunidad que ahí habita. Lo que apuntas es muy cierto, porque ese es el rol de un gobernador, no ser ese enlace entre el presidente y cada uno de los departamentos. Y es por ello que, a ver, tiene que sentirse cómoda la ciudadanía y es por eso que se está democratizando el proceso para que la ciudadanía pueda conocer a su gobernador. Muchas veces no conocemos quién era, en anteriores ocasiones no se conocía quién era el gobernador de tal departamento, en algunos departamentos eran más activos, en otros menos, dependía, ¿no? La idea es que la ciudadanía se sienta más cercana a ese gobernador, pero ese gobernador también tiene que tener, lo decías muy bien, esa sinergia, ¿no? Con el presidente. Totalmente. Si el presidente no se siente cómodo con el gobernador departamental, no van a poder funcionar las cosas. Y además, se maneja una cantidad muy fuerte del presupuesto nacional en la asignación a cada uno de los departamentos. Entonces, es un situado... ahí que muchos quieren estar, ¿eh? Es un situado muy interesante para administrarlo si realmente vas con la intención de hacer bien las cosas. A ver, la realidad es que en este país hacer bien las cosas es complejo. Lo vemos en lo que ha sucedido, por ejemplo, con las declaraciones de varios de los ministros del gabinete de gobierno, en donde se encuentran con un desorden total, con asignaciones de contratos que están todavía tratando de entender cuál es pues, realmente el meollo del asunto, dónde está el por qué una asignación que tenía un precio subido a Guatecompras de tanto y ahora está asignada una cantidad mucho mayor. El desorden que normalmente el guatemalteco o guatemalteca ya está acostumbrado y acostumbrada en el tema de la administración pública. Gobernadores es realmente un sinónimo de liderazgo. Y si de verdad llegan
a nombrarse personas que puedan generar liderazgo en sus departamentos, esto puede ser un cambio radical para el país. ¿Qué va a suceder? Por supuesto, esa es la forma de trabajo que tendremos la próxima semana en A la Medida, analizando cuáles son esas personalidades que ya reconocidamente están dentro de las ternas y, como bien lo indicó el presidente Bernardo Arévalo, las que no llenen los requisitos desde su perspectiva como presidente serán devueltas para que exista pues ese espacio, así los CODEDES podrán nuevamente pues trabajarlas y ver qué es lo que hacen en función de la petición del presidente. Hasta la medianoche del jueves todavía estaban pendientes 7 departamentos que enviaran sus ternas. Todavía hay un plazo, un poco más de 2 horas. Sí, así es. No tenemos todavía una información oficial sobre si ya están completas o todavía faltará algún departamento. Faltan todavía 2 horas. Está ese tiempo. Ese plazo fue establecido en el cronograma que fue presentado para la elección de cargos departamentales. Los expedientes presentados ante la Secretaría General de la Presidencia, y de cada terna el presidente Bernardo Arévalo elegirá al gobernador departamental. En el caso de los candidatos propuestos que no cumplan con los requisitos, el presidente de la República indicó que devolverá sus expedientes, justo lo que decías, Fernando. De ser esto, de que ocurra esto, que probablemente va a ocurrir, Fernando, el Consejo Departamental de Desarrollo a cargo de la terna de vuelta tendrá 5 días para tomar las decisiones correspondientes y completar la terna. A ver, lo que podríamos ver entonces es que se presente esa terna, el presidente Bernardo Arévalo ve los nombres, él ha dicho que si no cumplen los requisitos que él dice son idoneidad y honradez, va a devolver la terna. Pero ¿qué pasa si después de esos 5 días viene el CODEDE y devuelve una terna con nombres similares con los que el presidente no esté de acuerdo? O los mismos. Va a volver va a volver a devolverla otros 5 días y vamos a pasar ¿cuánto tiempo así? ¿Qué podrá pasar, Fernando? Sí, porque hay que entender que el CODEDE, Consejo de Desarrollo Departamental, o Departamental de Desarrollo, lo que hace es que desde la estructura de su departamento analiza los liderazgos que ahí están participando y pues obviamente trata de presentar lo que a su consideración es lo mejorcito en materia de la gente que esté participando. Hay gente fabulosa realmente queriendo ser parte de este esquema de gobernadores. Son más de 1,500 currículums los recibidos y de verdad hay gente muy buena con una trayectoria que uno dice pueden marcar una diferencia radical en su departamento con esa cohesión municipal que generen. Pero pues también tenemos personas que de alguna manera no han demostrado a lo largo de muchos años ser los líderes que los departamentos necesitan. ¿Qué va a suceder? Es muy complejo definitivamente, porque uno de los grandes problemas que yo veo acá es la posibilidad enorme, Andrés, de que se pueda judicializar ese rechazo a 1, 2, 10, 20 personas. Allí es en donde lamentablemente Guatemala tiene esa caracterización hoy por hoy, en este 2024, que todo se judicializa. Y entonces te vas a las cortes, te vas y dependiendo realmente cómo es que manejes tu derecho de petición ante estas altas cortes, es como van a darte sí o no al espaldarazo. Vamos a ver qué sucede. Definitivamente entender que lo ideal para nuestro país es tener a gente que exude completamente idoneidad, que tenga trayectoria de pelea frontal contra la corrupción, que tenga una actitud de servicio permanente 24/7 para su población. Cuando encontrás a esas personas, esas son las personas que realmente Guatemala necesita para salir de este agujero en el que estamos metidos. Pareciera que es un agujero que ya nos está ahogando y que si podemos tener un cambio en nuestra actitud y en nuestra línea de pensamiento, este país puede ser totalmente diferente. Pero ya lo estás viendo, Fernando. Podríamos ver en el futuro, en las próximas semanas, que este proceso se complique. Sí, no, totalmente. Y se complique de forma muy fuerte. Podría, en tal caso, tal vez es adelantarnos demasiado, pero en tal caso se llegara a complicar demasiado, podría Bernardo Arévalo decir, bueno, dejemos afuera esto y ya no más. Bueno, acá hay una obligatoriedad de nombrar a gobernadores para esta gestión. Tiene que existir. Pero hacerlo con otro proceso o dejar de lado este proceso.
Lo que pasa es que todo depende de cómo se judicialice el tema. Si es que llegara a eso. No podemos adelantarnos a un tema específico en materia de yo fui rechazado y voy a presentar mi derecho de defensa y derecho de petición, que son garantías constitucionales, ante los órganos jurisdiccionales que me den la razón y defender ese espacio del cual yo estoy siendo violentado. Eso es un derecho que tenemos todos, los 18 millones de guatemaltecos lo tenemos. ¿Qué es lo que vaya a suceder? Aquí estamos hablando del y si hubiera, no podemos hablar de eso aún porque no está sucediendo. Acá estamos ante una circunstancia complicada, Andrés. Complicada porque naturalmente el haber aperturado tanto esa participación te iba a generar que, pues de alguna forma, se cuelen ahí personas que tal vez no llenen esos requisitos tan específicos como es el de la idoneidad y sobre todo el que no tengas, como decimos en Guatemala, cola que te machuquen en materia de actitudes y aspectos negativos de tu historial para atrás. ¿Qué va a suceder? Esperemos, vamos a ver realmente hoy que se cumpla a medianoche el plazo y naturalmente ese trabajo que se debe realizar a nivel de presidencia para entender, conocer, leer las ternas propuestas, de ahí vamos a poder conceptualizar cuál es el siguiente paso. Un proceso que en el papel se ve bien, ¿no? Democratizar, abrirlo, lo hablábamos al principio del análisis, pero nuevamente vemos esa diferencia de lo que en el papel, en la teoría se puede ver bien y en la práctica todas esas complejidades que surgen más en un país en Guatemala, porque han existido muchas críticas sobre esas ternas que se están construyendo, que se están presentando, y hay que tomar en cuenta también cómo en muchos municipios vemos cómo el crimen organizado está permeado incluso en algunos alcaldes. Está permeado incluso en algunos diputados y entonces ahí entran todas esas fuerzas, ¿no? Que quieren tener a alguien afín a ellos en este puesto que es tan importante. Cuando hablamos del trabajo pues encomendado a los CODEDES, naturalmente conocemos la jerarquía de cómo estos consejos departamentales de desarrollo manejan y cuál es su función. Desde el espacio por abajo, ¿verdad? No es porque sea menos importante, pero el espacio comunitario del COCODE ya te genera pues una integración de liderazgos muy elemental que la gente respeta y que la gente busca y que naturalmente por eso es que conforman el COCODE. Cuando ya estás hablando de un COMUDE, ¿verdad? Estás hablando de ese Consejo Municipal de Desarrollo en donde ya la apertura es mucho más amplia y los liderazgos te generan esa sinergia con el aspecto ya de la municipalidad, de las autoridades, de cómo municipalmente la municipalidad, no desde la perspectiva de institución pública, sino el municipalismo, ¿verdad? Puede realmente apuntalar a liderazgos que marquen una diferencia en la vida de las personas que pertenecen a ese espacio comunitario. Y después cuando ya subís al siguiente peldaño, el siguiente nivel que es el CODEDE, naturalmente es la integración de todos estos que acabamos de mencionar, estos dos que acabamos de mencionar. Y por supuesto se supone que en el conocimiento real de la problemática que hay en el departamento, las mejores propuestas deben salir del CODEDE, integrando la comunicación permanente que tienen con COCODE y con COMUDE. De allí es donde tendremos que conocer a estas propuestas de 22 gobernadores y 22 suplentes. Son 44 personas las que se van a conformar para que el presidente de la República los conozca y tome la determinación de si son las personas con las que quiere trabajar durante los próximos 4 años. Y seguiremos muy pendientes entonces sobre cuál va a ser la decisión, ese análisis que va a tomar el presidente de la República, Bernardo Arévalo, sobre las ternas, qué decisión tomará, cuáles devolverá, cómo será ese proceso entonces de devolución, los 5 días plazo que tendrán estos CODEDE, si es que esa terna se llega a devolver. Estaremos muy pendientes de eso y seguramente lo seguiremos comentando acá en A la Medida. Gracias por estar en este día, 12 años aniversario de TN23. 12 años que realmente reúnen una cantidad de experiencias que van en función de informarle a usted, amigo y amiga televidente, 24 horas, somos el único noticiario en donde usted va a encontrar eso día y noche. Así que muchas gracias por su preferencia. Con permiso, muy feliz descanso, buen fin de semana. Y cuando regresemos, las noticias internacionales, vamos a hablar sobre Bukele, sobre lo que está pasando en la Franja de Gaza y mucho más.